Soy Marcial Padilla, director de Comparticipación. Vamos a hablar sobre la ideología de género y la base biológica. Creo que es un tema que puede resultar de mucha utilidad para todos. Desde hace algunos meses han comenzado en México diversos debates y conversaciones que antes no teníamos. Al menos a mí me ha sucedido, no sé si te ha pasado a ti, que de pronto en redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram, encontrabas debates que no tenías, amigos que te apoyan en algunos temas, personas que de pronto dejan de dirigirte la palabra, quizás por una forma de pensar que está cambiando mucho. Como que hay un síntoma. ¿Y cuál es ese síntoma? Como que hay una gran confusión. Una confusión entre cómo conciliar los derechos humanos y la atención a todas las personas con también algunos valores humanos fundamentales que son la base de la sociedad. ¿Qué es lo que está pasando en México? Lo que estamos viendo en México es un cambio de paradigma. Este cambio de paradigma se vio de una manera muy visible en unos anuncios que se realizaron el 17 de mayo de este año por parte del presidente. En esos anuncios, y puedes ver el blog de Presidencia de la República, se hablaba de 4 medidas del Gobierno de la República que reafirman su compromiso con la construcción de un México que reconoce en la diversidad una de sus mayores fortalezas. Ahí se habla de respeto a la diversidad y yo creo que todos, para poder tomar nuestras decisiones, conviene que sepamos exactamente a qué se refiere con diversidad, porque no está hablando de diversidad étnica o de diversidad de color de piel o de forma de pensar, está hablando de un tipo muy específico de diversidad sexual. Vamos a asumir que estamos en el siglo XXI. No todos tenemos que pensar igual. Lo que sí es verdad es que si somos una sociedad democrática, todos tenemos que tener la misma información y poder tomar nuestras decisiones. Voy a compartir algo de información y como sociedad reflexionemos y tomemos aquellas decisiones que creamos que son mejores para nosotros y para nuestros niños y para el futuro de nuestro país. Comencemos entonces a entender un poco de qué se habla cuando se está tratando de diversidad sexual. Para no caer en algo subjetivo, me voy a referir a algunos documentos oficiales. Muy específicamente, quisiera tomar como base el glosario de género del Instituto Nacional de las Mujeres. Y para ser todavía lo más objetivo posible, voy a tomar una edición que ya tenga un tiempo de uso y que esté consolidado. Voy a utilizar la edición del 2007. Pues bien, en el 2007, en el glosario de género del Instituto Nacional de las Mujeres, se dice: en la teoría de género, la diversidad sexual es la pluralidad de prácticas y creencias que regulan la expresión sexual de la humanidad en diferentes culturas. En la teoría de género, la diversidad sexual es un tema relevante ligado al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, que pretenden romper el vínculo entre procreación y ejercicio de la sexualidad. Y ya aquí quisiera hacer 2 reflexiones antes de seguir hablando de lo que expresa el glosario de género sobre diversidad sexual. Primero, dice que habla de pluralidad de prácticas y creencias y nos queda la duda de si lo que quiere decir es que cualquier forma de ejercitar la sexualidad y de cualquier forma que el individuo procure su placer sexual es equivalente a cualquier otro, porque entonces nos vendría la duda de si algunas prácticas sexuales son totalmente equivalentes. Pero también nos viene un poco la duda de a qué se refiere con romper el vínculo entre procreación y ejercicio de la sexualidad, porque es verdad que se puede distinguir, así como en algunas ocasiones al ejercitar la sexualidad pues no se da la procreación, pero no podemos separarlo totalmente o decir que no tiene nada que ver una cosa con otra. Para ser más claro, si yo estoy oliendo una rosa, pues también estoy respirando. Yo no puedo oler sin respirar. Es lo mismo. ¿Qué sucede cuando separamos o rompemos totalmente el ejercicio de la sexualidad con la procreación? Pero además, también dice el glosario de género del Instituto Nacional de las Mujeres que el género plantea que los seres humanos son el resultado de una estructura psíquica y de determinada producción cultural e histórica. Y esto, me parece, es lo más relevante de la ideología de género. Fíjate, dice que eres una estructura psíquica. Está eliminando totalmente cualquier referencia a tu dimensión o a tu base biológica. Es como si dijera que eres una esfera pensante.
como si nada más fueras un fantasma que está únicamente existiendo sin ninguna relación con tu biología. En este mismo glosario de género del Instituto Nacional de las Mujeres, un poco más adelante dice a la letra: la resistencia a esta diversidad se manifiesta como homofobia. Y aquí nos viene otra pregunta más, porque al menos muchos de nosotros entendíamos que la homofobia es el miedo irracional hacia una persona por lo que siente, o causarle daño físico, o privarlo de el acceso a la salud o a la vivienda. Pero decir que homofobia es resistirte a verte a ti mismo como una estructura psíquica, no lo sé. Yo no sé si sería justo que me llamen homófobo por no verme como una estructura psíquica o por no considerar que cualquier práctica sexual es equivalente. Bien, esto es lo que dice el glosario de género del Instituto Nacional de las Mujeres cuando habla de diversidad sexual. Esto es lo que se propone ver como una de las mayores riquezas de nuestro país. La teoría o ideología de género entonces dice que los seres humanos somos como una pequeña cebolla con capas. Cada una de estas capas no tiene nada que ver una con otra en la ideología de género. Y esto es interesante porque desde una perspectiva de base biológica, podríamos decir que todas estas dimensiones de las que voy a hablar ahora, pues sí existen, pero tienen una relación una con otra. Vamos a enunciar cuáles son estas capas. Primero, se habla de sexo biológico. Bueno, en la teoría o ideología de género, el sexo biológico te es asignado al nacer. Hay algunas manifestaciones o algunas expresiones de ideología de género donde ya lo asocian con la fecundación, pero en el glosario de género y en el protocolo de actuación en delitos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, ese es un documento de la Suprema Corte de Justicia de agosto de 2014, pues bien, en ese documento de la Suprema Corte de Justicia se dice que en México el sexo es asignado por el médico al nacer. Más adelante, en este mismo protocolo y en documentos de la ideología de género, se dice que por encima del sexo biológico viene el género, que son características asociadas a lo masculino o a lo femenino. Posteriormente viene la identidad de género, que según la ideología de género es cómo se asume la persona a sí misma y que no tiene nada que ver con esas características del género ni tampoco tendría nada que ver con el sexo biológico. Después de la identidad de género viene la expresión de género, que es cómo es asumida la persona por los demás según unos patrones culturales. Y finalmente la última capa es la orientación sexual, que es la capacidad de sentir atracción a otro género y de mantener relaciones íntimas y sexuales con otras personas. Ahora bien, vamos a detenernos un momento en estas capas y a mostrar la diferencia que existe entre una visión de ideología de género y otra de base biológica. Primero me voy a referir a lo que yo creo que la mayoría de nosotros entendemos por cada una de estas capas y su relación entre una y otra. Vamos al momento del nacimiento. Es más, vamos al momento del embarazo. Va la mujer con el doctor, le hace un ultrasonido y se da cuenta de que ahí dentro hay un varoncito. Y se lo dice a sus papás. Viene un varón. Si decimos que el sexo es de un varón, ¿qué género pensamos que va a tener? Pues el género masculino. Hay una relación entre tu sexo y tu género. Si el sexo es de varón, el género es masculino. ¿Cómo entendemos que se va a identificar? ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar con un nombre masculino o con un nombre femenino. ¿Cómo se va a ver a sí mismo? Pues de acuerdo a lo que es biológicamente y de acuerdo a su género. Esa va a ser su identidad. ¿Cómo se va a expresar? Pues se puede expresar de muchas maneras, es verdad, y ahí sí puede haber un gran cambio cultural. Vamos, en el siglo XVII o XVIII, los varones se pintaban también y utilizaban perfumes y utilizaban pelucas. Pero incluso en esa época existían formas de convivencia cultural donde los hombres expresaban su género, su sexo de cierta forma y vistiéndose de cierta forma,
y las mujeres lo expresaban de otra. Y finalmente la orientación sexual. La orientación sexual, pensamos o vemos que si eres un varón y estás hecho de cierta forma, pues te vas a relacionar con las mujeres. ¿Por qué? ¿Porque te lo dice la sociedad o porque tu misma biología te dice que estás hecho así? Esa es una forma biológica de aproximarnos a la relación en cada una de esas capas. Bueno, volvamos a hablar de la ideología de género. En la ideología de género, cada una de las capas no tiene nada que ver con la siguiente. Tú puedes tener unos genitales y no ser ni hombre ni mujer. Esto sucede, por ejemplo, en Australia, donde una persona ya dijo que a pesar de que en sus genes y en su cuerpo es un varón, él quiere no ser ni varón ni mujer. También en la ideología de género, además de no relacionar ninguna capa con otra, también no puede haber un catálogo. No se puede nada más decir que hay hombres o mujeres, porque eso sería limitar la libertad de los seres humanos. A eso lo llaman heteronormatividad y es algo nocivo y dañino. ¿Cómo dañino? Claro, porque según la ideología de género, eso por un lado quita libertad y castiga la igualdad entre los seres humanos. Lo que nos preguntamos todos es si reconocer y aceptar la biología es una forma de esclavitud o no es más bien la riqueza que la propia forma de ser de nuestro mundo y de nuestro universo nos da a cada uno de nosotros para reconocernos y relacionarnos. Pues bien, todo esto viene, como les he dicho, en documentos oficiales, en el glosario de género y en el protocolo de actuación de la Suprema Corte de Justicia para delitos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. La ideología de género entonces tiene como unas ideas básicas. ¿Cuáles son esas ideas básicas? Número 1. Lo que sientes es lo que eres. Dicho un poquito más elevado, la percepción psíquica es lo que define al ser humano. Segundo, no tienes por qué aceptar nada que venga de fuera. Tú tienes que poder controlar y decidir cualquier cosa, incluyendo tu cuerpo, tu sexo, tu género y cualquier cosa que venga del exterior. De ahí proviene que digan que el sexo se asigna al nacer, porque decir que se acepta limitaría la libertad. Tercera idea que está detrás de la ideología de género, la desvinculación, el caos. Considera que en la biología todo es caótico o no tiene por qué haber una relación entre cómo están hechas las cosas, cómo funcionan y qué finalidad tienen. Voy a utilizar un ejemplo que no tenga nada que ver con el sexo para que nos ayude a mostrarlo desde otro punto de vista. Vamos a pensar en un ojo. Si yo tengo un ojo, veo que el ojo está hecho de cierta forma. Es una esfera con un pequeño orificio por el cual pasa la luz. El ojo, al estar hecho de esa forma, funciona de cierta forma. ¿Cómo funciona? La luz pasa por ese hoyo y toca unos nervios que mandan una señal al cerebro. ¿Y para qué sirve el ojo? Pues el ojo sirve para ver. Si yo digo que el ojo sirve para ver, estoy diciendo algo verdadero, una realidad. Según la ideología de género, esto limitaría la libertad, porque decir que el ojo sirve para ver, en primer lugar, sería discriminatorio con los que no pueden ver. Y en segundo lugar, limitaría la libertad, porque a lo mejor el ojo, en vez de querer ver, pues debería poder hacer otra cosa, como respirar u oír. ¿Verdad que no tiene mucho sentido? Bueno, otra idea más de fondo dentro de la ideología de género es el sexocentrismo. Es decir, que la persona se define a partir únicamente de categorías sexuales y todo nace de eso. Otra categoría más, o otra idea más de fondo de la ideología de género es el erocentrismo. Es decir, que toda sensación placentera es erótica y que esta es la pauta de comprensión de la existencia. Además, en la ideología de género se dice que cualquier sensación placentera es erótica también en los bebés o en los niños. Esto está presente en algunos manuales de profesores de preescolar que se hicieron incluso desde el sexenio pasado.
Hay un manual de preescolar editado entre el 2009 y el 2012, es decir, desde hace bastantes años y en otro gobierno, en el cual había un capítulo en el que se invitaba a los profesores de preescolar a conocer las manifestaciones saludables del erotismo en preescolar. Creo que eso no nos lo enseñaban ni en preparatoria, ¿verdad? Pero bueno, por si había alguna duda, además no solamente les enseñaba las manifestaciones saludables del erotismo en preescolar, sino que les decían que reconocieran que en los niños de preescolar el 37% de los alumnos, estamos hablando de niños de preescolar, se autoerotiza o masturba con la mano. ¿Tú crees que un niño de preescolar, que casi 4 de cada 10 niños de preescolar se masturba o autoerotiza con la mano? Volviendo a las ideas que están detrás de la ideología de género, también dicen que toda distinción es violencia. Por eso, si tú dices que o eres hombre o eres mujer, ellos lo sienten como una agresión porque está limitando la libertad. También dicen que todo son expresiones comportamentales de la sexualidad humana. Y aquí quisiera comentar un ejemplo que me encontré en un video de una organización de sexología del estado de Tabasco. En esta organización de sexología del estado de Tabasco decían, y estoy diciendo casi a la letra, que tanto la zoofilia como la necrofilia son de las expresiones sexuales que son mal vistas por la sociedad, pero existen y se deben conocer. Y yo me pregunto, en primer lugar, ¿una relación erótica y emocional con un animal o con un cadáver es equivalente a cualquier otra forma de ejercer la sexualidad, a una forma de procurar un placer sexual? Y en segundo lugar, y esto es lo que más me pregunto, si dicen que son mal vistas por la sociedad, ¿es que es la sociedad, soy yo, el que estoy enfermo por creer que no está bien? Además, la ideología de género considera libertad el no aceptar ni la biología ni la cultura. Dice que tú eres libre únicamente si logras romper con cualquier vínculo con cómo estás hecho. Y dice que anula tu libertad o tu libre desarrollo de la personalidad el ponerte de acuerdo con los demás en las convenciones sociales. Con un ejemplo. En la ideología de género, el ojo sería plenamente libre si, en vez de ver, pudiera elegir entre respirar o gustar u oír. No le encuentro yo mucho sentido tampoco. Yo creo que un ojo sería libre en la medida que nada se lo impida, en la medida que no lo cubrimos, en la medida que no lo engañamos, pero reconociendo lo que es y cómo está hecho. ¿Cómo está presente la ideología de género en nuestro país, en México? Volviendo a lo que presentaron el 17 de mayo de este año en 4 medidas del Gobierno de la República que reafirman su compromiso con la construcción de un México que reconoce en la diversidad una de sus mayores fortalezas, me doy cuenta de que dijeron ellos 4 cosas, pero en realidad fueron 5. Vamos a enunciarlas. Número 1. Lo primero que se propuso fue cambiar la Constitución. ¿Qué implicaba este cambio de la Constitución? El presidente propuso cambiar el artículo 4 de la Constitución para que se ajustara a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo que tiene que ver con el matrimonio y la adopción. O sea, que en México, por Constitución, estuviera prohibido definir o considerar el matrimonio como la unión de un hombre con una mujer o asociar el matrimonio a la capacidad de reproducción. Y además también implicaría el compromiso de otorgar niños en adopción a parejas del mismo sexo. Esta iniciativa fue rechazada el 9 de octubre de 2016. Era una iniciativa de reforma constitucional que, gracias al esfuerzo de la sociedad y también al buen sentido de algunos legisladores y de nuestros gobernantes, fue rechazada. El 9 de noviembre de 2016 fue rechazada. ¿Qué más estuvo presente? En esos criterios de la Suprema Corte de Justicia que menciona el presidente, se dice que no puede haber en nuestro país quienes en algunos estados o entidades tengan ciertos derechos y en otros no.
porque se trata, a fin de cuentas, de asumir este reconocimiento sobre lo que ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y que, según el presidente, correspondía enmarcarlo en la Constitución como un derecho. ¿Es verdad eso que dice el presidente? ¿Es verdad que no puede haber algunos que tengan unos derechos y otros no? Déjame decirte algo, es verdad. No puede haber unos lugares donde algunos tengan unos derechos y otros no. Pero aquí hay algo. ¿Es verdad que al limitar el matrimonio, la unión entre hombre y mujer, le estamos quitando a alguien derechos? Yo creo que no. Yo creo que estamos enfocando mal el problema y déjame decirte por qué. Cuando decimos que el matrimonio es un derecho, estamos diciendo algo que de entrada es inexacto. ¿Por qué? Porque no existe un derecho al matrimonio. Si existiera un derecho al matrimonio, el gobierno le tendría que dar a todos los solteros o esposos o esposas, porque es un derecho que se tendría que garantizar. Más bien lo que existe es un derecho de acceso al matrimonio. Es decir, que haya alguna forma por la que cualquier persona, si lo desea, pudiera llegar a él. Y pues entonces, por eso, ¿y algunas personas no lo estás dejando sin acceso al matrimonio? No. ¿Por qué? Porque si decimos que el matrimonio es entre hombre y mujer, y todos los mexicanos, o somos hombre o somos mujer, independientemente de lo que sintamos, pues ya todos podríamos casarnos, independientemente de lo que sintamos. Entonces, más bien lo que está sucediendo no es que algunos no tengan derecho de acceso al matrimonio. Lo que se está proponiendo es cambiar la regla de acceso al matrimonio. Porque ahorita la base para acceder al matrimonio es cómo estamos hechos. Y lo que se quiere hacer es cambiar la base de acceso al matrimonio a lo que a cada uno desee o emocionalmente sienta. Pero me pregunto yo, dado que lo que cada uno siente no se puede verificar y es totalmente subjetivo, ¿cómo quedaría nuestro orden jurídico si nos basamos en algo totalmente subjetivo y no verificable? ¿Qué tipo de normatividad vamos a tener? ¿Qué país vamos a tener? Además, hay algo más. También el presidente decía que se tenía que cambiar la Constitución porque lo indicaba la Suprema Corte de Justicia. Tampoco me parece del todo exacto, porque en una democracia la Suprema Corte de Justicia custodia la Constitución, no la cambia. Para ponerte un ejemplo, si se propusiera cambiar la bandera, que es de todos, para dar gusto a algunos, ¿tú estarías de acuerdo? ¿Tú estarías de acuerdo que porque la Suprema Corte de Justicia dijera que se tiene que cambiar la bandera, el presidente también la quisiera cambiar y que no se te consultara a ti? ¿Cuál fue la segunda propuesta que presentó el presidente para incorporar la ideología de género como base de la sociedad? Propuso cambiar el Código Civil con un cambio de matrimonio e identidad. ¿Qué sucedió? El presidente envió una iniciativa para cambiar el Código Civil Federal. En esta iniciativa se proponen 4 cosas. Número 1, que no se defina el matrimonio como unión entre hombre y mujer. Segundo, que desaparezcan todas las causales de divorcio. Tercero, que se eliminen los exámenes médicos prenupciales. Y cuarto, que se pueda cambiar el sexo legal por solicitud de cualquier persona y no queda claro si excluiría a los menores de edad. Vamos a detenernos un momento en cada uno de ellos. En primer lugar, el cambio del matrimonio. Bueno, eso es lo mismo que en la iniciativa anterior, la que fue rechazada el 9 de noviembre de 2016. Ahí no me detendré. Pero también dice que se tienen que quitar las causales de divorcio. Ahora bien, me pregunto yo, si yo llegara, vamos a suponer, a una tiendita y le dijera, oye, ¿me das un litro de leche? Me lo entrega. Me dice, oye, son 14 pesos. ¿Tú qué pensarías si yo le dijera, ok, no te los voy a dar? ¿Verdad que te extrañaría o te molestaría? ¿Qué me diría el de la tiendita? Oye, pues págame. No, pero dime por qué. ¿Por qué no me quieres pagar? No, es que la Suprema Corte de Justicia dijo que no te tengo que dar ninguna explicación, que si yo no quiero pagarte, pues no tengo por qué tener ningún motivo para pagar, para dejar de pagarte. Bueno, sin algo tan simple como comprar y vender un litro de leche, nos extrañaría que se quitaran las causales para romper esa sociedad. ¿Qué pensaríamos de que se quitaran las causales para la base de la sociedad, que es el matrimonio? También me voy a detener un poco en lo siguiente. Se quitan los exámenes médicos prenupciales. Y me pregunto yo,
¿por qué querrían quitar los exámenes médicos prenupciales? ¿A quién puede perjudicar a quién pueden perjudicar los exámenes médicos prenupciales? Aquí, hasta ahora, solo te he dado información. Dado que en la misma iniciativa del presidente hay muy poca explicación sobre este tema, tengo que especular. Puedes estar o no de acuerdo con esto que voy a expresar ahora. A ver, ¿por qué podría quitarse el examen médico prenupcial para casarse si protege a los cónyuges? Bueno, ¿qué está cambiando con el matrimonio? Lo que se está cambiando es que hay un grupo de población que se va a incorporar al acceso al matrimonio según ciertas reglas que ellos están pidiendo. ¿Qué es lo que pide este grupo de población? Lo que pide es recibir el papel sin ninguna condición, que no haya ninguna limitación para quitarle la condición. Bueno, quizás sea a este grupo de población al que por algún motivo le resulte inconveniente que exista un examen médico prenupcial. No encuentro otra explicación porque, de verdad, si se quitan los exámenes médicos prenupciales, no se beneficia a nadie y nos perjudicamos todos. Alguna persona me decía en una ocasión, oye, en la Ciudad de México ya se quitaron los exámenes médicos prenupciales y no pasó nada. Y yo le respondo, ¿cómo? ¿Cómo que no pasó nada? Más bien, es que no lo has medido. No te has dado cuenta del grave problema de salud que estás abriendo al quitar el examen médico prenupcial. Y si no lo tienes, lo tendrías que volver a instaurar. En esta misma iniciativa de modificación al Código Civil Federal, también se incluye el cambio de sexo legal. Y esto que les voy a platicar ahora es muy extraño. Les confieso que lo leí varias veces en la iniciativa, en la exposición de motivos, en la fundamentación que da, para ver si esto que les voy a decir ahora podría suceder. Miren, según esta iniciativa, si se llegara a aplicar, yo, Marcial Padilla, Barbón, podría llegar al registro civil y decirle al oficial del registro civil, oiga, quiero que en mi acta de nacimiento ya no diga que soy hombre, quiero que diga que soy mujer. Si el oficial del registro civil me dijera, oiga, pero no parece, yo le podría responder, no importa. Y si él me dijera, oiga, ¿y cómo se va a llamar? Pues yo le podría responder, igual, me voy a seguir llamando Marcial Padilla. Y a partir de ese momento, yo sería Marcial Padilla, mujer, casada con mi esposa, seríamos dos lesbianas casadas, mamás de nuestros hijos, y además, espera, yo podría entrar al baño de mujeres. No lo haría probablemente, ¿por qué? Porque llegando al baño, a lo mejor me reidentifico como hombre, voy al baño de hombres, salgo y me vuelvo a identificar como mujer y sigo adelante. ¿Por qué? Porque no tienes que hacer nada. Es decir, para hacer este cambio de sexo legal no se pide absolutamente ningún requisito, no tiene que suceder absolutamente nada. En algunos países se han visto algunas modificaciones similares. Por ejemplo, en Australia, como te comentaba hace un rato, ya hubo una persona que pidió que en todos sus documentos no diga ni hombre ni mujer, sino que sea neutro. Además, en Alemania, a los bebés que nacen con un síndrome por el que nacen con ambos genitales, no les practican el protocolo para ver si son hombres o mujeres, sino que los dejan con sexo neutro y quién sabe qué sean después. Además, en la ciudad de Nueva York hay un documento oficial de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de Nueva York que dice que tú, además de ser hombre o mujer, tú también podrías elegir al menos 29 otras formas de identificarte. Sí, en Nueva York tú puedes ser al menos 31 cosas distintas. Y en la Ciudad de México hay cambio de sexo legal, al menos desde los 14 años, sin permiso de los papás. Y me dicen, esto pueden ustedes verificarlo, me dicen también que incluso podría llegar a existir el cambio de sexo quirúrgico en los menores de edad. En España ya ha habido dos menores de edad, al menos dos menores de edad en el País Vasco, menores de edad de 4 años, que les han cambiado sus documentos de niño a niña. Todo esto está presente en la segunda iniciativa del presidente acerca del cambio del Código Civil. ¿En qué etapa va esta iniciativa? Bueno, esto todavía está en la Cámara de Diputados. Aún no se ha dictaminado, es decir, ni se ha dicho que no, ni se ha dicho que sí. El primer paso sería que fuera aprobada por la mitad de la Cámara de Diputados.
Si la mitad de la Cámara de Diputados está de acuerdo, se iría a la Cámara de Senadores. Si llega a la Cámara de Senadores y la mitad de los senadores también están de acuerdo, ya quedaría en firme y todo lo que les acabo de describir sería ley en nuestro país. Esta fue la segunda propuesta del presidente para implementar la ideología de género en nuestro país. ¿Cuál fue la tercera indicación? El control de leyes y reglamentos. ¿Qué sucedió? El presidente nombró un equipo que revisará las leyes federales, estatales y los reglamentos municipales que no asuman plenamente la ideología de género. Este equipo es del CIDE y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. No sé si te has fijado, pero creo que ninguno de nosotros emitimos un voto para que fueran ellos o los elegimos como nuestros representantes para que dijeran si nuestras leyes están bien o están mal. ¿Qué implica? Esto implica un control de ideología de género sobre toda la normatividad del país. Y esto ya sucedió en otros lados. En Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de Carolina del Norte, se puso una ley, fíjate, se puso una ley para que a los baños de hombres solo pudieran entrar hombres y a los baños de mujeres solo pudieran entrar mujeres. ¿Te parece una ley extraña? A mí no me parece una ley extraña, pero al gobierno federal de Estados Unidos sí, y llevó a tribunales esa ley porque dice que limita la libertad de las personas. El gobierno federal querría en los Estados Unidos que se pudiera entrar a cualquier baño. ¿En qué etapa va? Bueno, esta acción del presidente Enrique Peña Nieto, lo del control de leyes y reglamentos, no se va a votar porque no se tiene por qué votar, es parte de la autoridad del presidente. Ya se comenzaron a monitorear las leyes. Ya se puede denunciar anónimamente lo que se considere que limita la libertad o que es discriminatorio. Esto no dependió de un proceso democrático. No se sabe aún de sanciones. Bueno, no hemos acabado. Hay una cuarta medida del gobierno para incorporar esta diversidad sexual dentro de nuestro país. ¿Cuál fue esta cuarta medida? Unir a México a un grupo de países de promotores de ideología de género. ¿Qué sucedió? El presidente anunció que México solicitó formar parte del Grupo Núcleo sobre las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero o intersexuales de las Naciones Unidas. ¿Y esto qué implica? Pues implica que México se une a un programa internacional de promoción de ideología de género. También México puede recibir presiones internacionales para incluir la ideología de género en leyes, en la educación, en castigos, etc. Vemos, por ejemplo, que en los deportes México ya ha recibido algunas llamadas de atención por una forma de expresarnos en los partidos de fútbol. Ha habido declaraciones fuertes de diplomáticos en otros países. Por ejemplo, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha hecho presiones al gobierno de Uganda para que cambie sus leyes y su educación. ¿Y qué tiene que ver Estados Unidos con Uganda para las leyes internas del país sobre el matrimonio y la familia? Yo creo que nada, pero bueno, según el secretario de Estado de Estados Unidos, sí. Y se vale presionar a un gobierno de otro país libre y soberano. ¿Tú sientes que en México deberíamos recibir estas presiones? Esto, de todas formas, ya ha sucedido en algunos lados. Esto ya ha pasado en pequeña escala, no a nivel federal. Pero, por ejemplo, en el desfile del orgullo gay de la ciudad de Berlín del año 2016, el gobierno de la Ciudad de México mandó un carro alegórico a ese desfile en Berlín, pagado con los impuestos de los ciudadanos. Bueno, ¿en qué etapa va esta entrada de México en el grupo de países promotores de ideología de género? Ya sucedió. A lo mejor te quedas esperando, bueno, ¿y cómo? No lo supe, no lo vi en la prensa, no iba a haber una votación al respecto, no podía yo opinar. No, esto fue indicado por el presidente ese día y sucedió de inmediato. México ya forma parte de estos países y podríamos empezar a ver algunas presiones o sanciones internacionales en caso de que no estemos de acuerdo con esta forma de ver la diversidad sexual y a la sociedad. Voy a hablar de una quinta indicación y aquí hay algo que sí me llamó mucho la atención. En el blog de Presidencia de la República, en el documento escrito donde la Presidencia de la República anuncia estas medidas, se habla de 4 compromisos del gobierno, que son los que hemos mencionado hasta ahora. Pero al escuchar el discurso del presidente, el presidente no solamente habló de 4, habló de 5.
Sí, hubo un quinto compromiso, una quinta indicación. El presidente dijo, palabra más, palabras menos, instruyo al secretario de Gobernación, a la Secretaría de Educación Pública y a CONAPRED para que hagan campañas contra la homofobia y para que incorporen la diversidad sexual en los contenidos del nuevo modelo educativo. De modo que la quinta indicación que se dio tiene que ver con cambiar la educación, los programas, los libros, los manuales y aquello que reciben nuestros hijos en las escuelas. Recordemos que en la ideología de género, cuando se habla de homofobia, no queda claro si se está hablando de únicamente el miedo irracional o la violencia física a alguien. Y yo creo que muchos de nosotros nos preguntamos qué campañas contra la homofobia les van a enseñar a nuestros hijos. Les van a decir que son homofóbicos si se resisten a renunciar a ser hombres o mujeres, si deberían verse a sí mismos como una cebolla que se desmiembra, o qué les van a decir que es homofobia. También me pregunto qué diversidad sexual van a meter en sus libros. Les van a enseñar que son una estructura psíquica, que no son hombres y mujeres, que no están hechos los hombres para las mujeres y que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Qué es lo que le van a enseñar a nuestros hijos? Esto podríamos ver si ya ha sucedido en otros lados. Ya te puse un ejemplo hace un rato, ¿recuerdas? En ese libro donde se habla sobre las manifestaciones del erotismo en preescolar. Bueno, también hubo otro libro, también del 2009 o 2012, es un manual de preescolar donde a los profesores les dicen que tienen que realizar una actividad con los niños donde les den muchos disfraces al azar y que los niños se sientan libres e iguales si los niños se visten de niñas y las niñas se visten de niños, si renuncian a su masculinidad, a su feminidad. También en otros lados han sucedido algunas cosas todavía más extrañas. En España, por ejemplo, esto es en España, esto no es en México, pero viendo lo que sucede allá, quizás nos podríamos preguntar si no llegaría a suceder aquí. En España, una sociedad privada enseña que existen niños con genitales del sexo opuesto. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Sí, en ese libro se dice que hay niñas con pene y que hay niños con vulva. Este libro que he visto y que se encuentra fácilmente en internet no estaba destinado a algunos adultos. Este libro se lo dan a los niños. ¿Queremos que eso es lo que le den a nuestros niños en la escuela? Bueno, ¿en qué etapa va esto, este cambio de la educación? ¿Va a formar parte de alguna iniciativa? ¿Le puedo hablar a mi diputado o a mi senador? ¿Le puedo hablar al gobernador? En realidad es una indicación que o se va a ejecutar o se está ejecutando. No depende de una votación. Existen, es verdad, algunos foros estatales para la definición del nuevo modelo educativo. Sucede, no obstante, que al leer el instructivo de estos foros, todo lo que se concluye en esos foros se va a reunir y lo va a revisar una institución. Es una de las mismas instituciones que va a revisar las leyes para ver que estén alineadas con la diversidad sexual. Es un tema en el que los padres de familia realmente tenemos que alzar la voz, ser escuchados y participar. Estas fueron las 5 iniciativas que presentó el presidente el 17 de mayo de 2016 para incorporar la diversidad sexual en nuestro país. En ese evento sucedió algo más. Permíteme compartírtelo. Esto no lo dijo el presidente, pero sí me llamó la atención que se lo dijeran al presidente, por lo que podría implicar. Uno de los asistentes le pidió al presidente que los padres de familia que rechacen la diversidad sexual en sus hijos sean considerados violentos. Sí. Y posteriormente en algunos programas de televisión en los cuales estuvieron presentes algunos representantes
de asociaciones que defendemos el derecho de los padres a educar a los hijos y también algunos representantes del colectivo LGBTI, el representante del colectivo sí lo confirmó y lo dijo en Televisión Nacional. Él dijo que los padres de familia que se opongan a esta forma de ver al ser humano deberían de sufrir incluso sanciones penales. ¿Tú crees que tú deberías de sufrir sanciones penales por tu derecho de educar a tus hijos según tus convicciones y valores? Bueno, ¿qué implica? ¿Qué implica si esta propuesta llegara a tener efecto? Pues podría suceder que el DIF y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes pues castiguen a los padres de familia. En México todavía no hemos llegado a saber de algún caso. Lo que sí sabemos es que en otros países, por ejemplo, en Chile, sucedió lo siguiente. Había un niño que tenía una condición que se llama disforia de género. Por esta condición, este niño experimentaba un rechazo muy fuerte por su cuerpo y sufría mucho. Entonces este niño no podía entrar al baño de niños porque simplemente sufría un gran choque interior. La escuela estaba viendo cómo lograr atender a este niño para sin obligarlo a entrar al baño de niños, bueno, que tampoco tuviera que forzarse a las niñas a tener un niño en su baño. Pues sucedió que un organismo del gobierno de Chile multó a esa escuela con el equivalente a 50,000 pesos mexicanos y obligó a las niñas de esa escuela, sí, a las niñas, a tener un niño dentro del baño con ellas. Eso ya sucedió. Y eso es lo que nos preguntamos si queremos que suceda en nuestro país. Me voy a detener un segundo en este tema de la disforia de género. ¿Por qué? Porque he notado que los miembros del colectivo LGBTI es un tema que están haciendo constantemente presente, los derechos del colectivo trans. Hablemos, ¿qué es la disforia de género? La disforia de género, dicho muy simplemente, es una situación donde no existe una relación entre lo que eres y lo que te sientes. Y entonces, como hay un conflicto, se sufre mucho. Todos los manuales que hablan sobre esta situación dicen que si sucede antes de la pubertad, casi siempre desaparece. Cuando llega la pubertad, ya ese muchacho pues ya sabe que es hombre o esa muchacha ya sabe que es mujer. Pues no, lo que está sucediendo ahora con la disforia de género es, en primer lugar, que nos dicen que es una forma más de ser, así como si fuera un color de pelo o un color de ojos. En realidad, de considerar que si tienes genes de una forma, cuerpo de una forma y que tu mismo cuerpo va a evolucionar de cierta forma, bueno, no sentirte de acuerdo con eso, pues es una situación que se tiene que atender, se tiene que acompañar, porque la biología va a seguir avanzando y va a dar sus pasos, ¿no? Pues no, según la ideología de género, a estos niños les tienen que dar hormonas, les tienen que dar unas hormonas que bloqueen la pubertad y que no los dejen llegar a ser corporalmente aquello que sus genes les dicen. Esto también podría suceder en nuestro país. Esto es la realidad sobre la transexualidad y la disforia de género. Y es que todos sabemos que las situaciones se deben atender. Nadie tiene por qué sufrir. Toda la sociedad tiene que ser comprensiva y cercana para cualquier situación. Pero una cosa es atender las situaciones y otra, muy distinta, confundirnos a todos. Y sobre todo, otra cosa muy distinta es confundir a nuestros niños. Ante todo esto, ¿qué pensar? ¿Qué decir? ¿Cómo hablar? Te propongo algo. Te propongo una forma distinta de la ideología de género para hablar con los demás y para entender todas estas situaciones. Te propongo una forma de no confundirte y de ser muy claro ante ti y ante los demás para ver cómo estamos hechos y qué es lo que sentimos. Se llama base biológica. ¿Qué es la base biológica? Son unas afirmaciones muy evidentes, totalmente empíricas. No son culturales, o sea, no tienen que ver con el tiempo y de hecho tampoco tienen que ver con una revelación o con una creencia religiosa, no. Son hechos biológicos que cualquiera de nosotros debería poder aceptar y estar de acuerdo y a partir de ahí, sí, dialogar y atender cualquier situación. ¿Cuáles son estas 3 afirmaciones de la base biológica?
Número 1. Todos los seres humanos, sin excepción, o somos hombre o somos mujer. Y esto es evidente porque está escrito en cada una de nuestras células. Sí, desde que comenzaste a existir, desde que se formaron tus cromosomas, en el par 23, si hay una Y, eres hombre. Y si no hay una Y, eres mujer. Y eso forma el fundamento, primero, de nuestro desarrollo biológico, pero también es un primer elemento de nuestro desarrollo emocional y psicológico, sobre el cual ya después, es verdad, vendrán las convenciones sociales y culturales con las cuales nos comunicamos los hombres y las mujeres, porque nuestra forma de ser como hombres y mujeres nos sirve para expresarnos como personas y comunicarnos con los demás. Esa es la primera afirmación de la base biológica. Todos o somos hombre o somos mujer. Segundo, el hombre está hecho para la mujer y la mujer está hecha para el hombre. Lo que sintamos, que pueden ser muchas cosas, no lo va a cambiar. Esto no depende de una cultura, no depende de una ley y pues tampoco depende de una religión, es una descripción. Alguien dirá, oye, pero es que no solo somos biología, es verdad, pero no dejamos de tener una base biológica y descriptivamente, ¿cómo estamos hechos? Así como un ojo solo está hecho para ver, pues así el hombre está hecho para estar con una mujer. Y la mujer está hecha para estar con un hombre. Puede no estar, pero así está hecho. Tercera afirmación de la base biológica. Donde hay hombre y mujer, puede haber vida. Y esto tampoco depende de una cultura, no depende de una ley, no depende de la religión, y es más, tampoco depende del matrimonio, porque puede suceder fuera del matrimonio. Son tres afirmaciones muy sencillas, evidentes, que nos permiten, ahora sí como sociedad, dialogar y atender ante cualquier situación que dé. Siempre y cuando recordemos y reconozcamos, por el bien de nuestros niños, que todos o somos hombre o somos mujer, que el hombre está hecho para la mujer y la mujer está hecha para el hombre, y que donde hay hombre y mujer puede haber vida. Y es que todo este debate del que hablaba al inicio se presenta como un gran debate de derechos humanos, pero después de lo que hemos hablado, yo creo que queda claro que no es un problema de derechos humanos, sino es un problema de qué es lo humano en los derechos humanos. ¿De qué ser humano estamos hablando? ¿De un ser humano que tiene piezas sin conexión? ¿De un ser humano caótico? ¿O de un ser humano donde uno y otro están hechos para sí? Soy Marcial Padilla, director de Comparticipación. Visita nuestras redes, visita nuestra página. Muchas gracias.